Capítulo 24. El sol acababa de ponerse más allá del horizonte, pero incluso cuando la oscuridad cubrió lentamente sus terrenos, la Academia Quo seguía siendo un hervidero de actividad, ya que aquellos que aún estaban allí a pesar de la hora tardía se preparaban para el inevitable choque que se acercaba rápidamente. Mientras los miembros de su nobleza se ocupaban de revisar los terrenos y preparar cualquier pieza de equipo que prefirieran, sus reyes estaban elaborando apresuradamente los esqueletos de su plan. ¿Estás seguro de que no necesitarás el apoyo de algunos de mis miembros? Sona preguntó mientras empujaba sus anteojos hacia atrás en su nariz, su tono era serio. Si bien entiendo que mantener la barrera es esencial para evitar que ocurran daños colaterales y mantener las cosas tranquilas con respecto a la población, ustedes dos necesitarán los números si queremos contener a Cocabiel el tiempo suficiente. Si bien eso es cierto, el hecho es que los necesitarás a todos para mantener estable una barrera de este tamaño y poder durante la batalla. Argo dijo con una pequeña sonrisa traviesa en su rostro. Y no te ofendas, pero ninguno de tus miembros realmente tiene el poder bruto necesario para marcar una diferencia en el plan. Pero tienen la experiencia para ayudar con la barrera. ¿Qué pasa con los exorcistas? ¿Irina ya ha recuperado la conciencia? Sona preguntó con calma a Rías, cambiando de tema e ignorando por completo las leves burlas de Argo. Lamentablemente no, aunque así ha curado todas sus heridas, todavía está inconsciente. Ella respondió fácilmente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro al notar el puchero de Argo al no poder obtener una reacción de Sona. A decir verdad, incluso si ella estuviera despierta, no veo cómo podrían ser de mucha ayuda ahora que sus espadas han sido robadas. Tendré que ver si puedo convencer a Kiba de hacer una espada para Zenobia antes de que él batalla. No hay necesidad. Argo intervino, sonriendo firmemente en su lugar. Nuestra querida y pequeña exorcista todavía tiene 1 o 2 ases escondidos en la reserva, estará bien. Dando a la heredera Dantalión una larga mirada, Rías debatió sobre los méritos y problemas de indagar más sobre lo que acababa de insinuar, antes de decidir dejarlo pasar y concentrarse en la amenaza más inmediata. Tal vez deberíamos tratar de reforzar los hechizos defensivos alrededor de los terrenos de la escuela. Dudo que puedan retener a Cocabiel por mucho tiempo, pero aún podrían ganar algo de tiempo. Absolutamente no. Argo respondió con firmeza, su sonrisa desapareció y una mirada seria en su rostro. Cocabiel fácilmente podría arrasar con toda la academia si realmente quisiera. Una de nuestras mejores ventajas es el hecho de que no nos verá como una amenaza y probablemente arrastrará la pelea para su propia diversión, pero si lo molestamos tratando de bloquearlo por completo, es muy posible que simplemente nos explote a todos y termine con eso. La recompensa no compensa el riesgo. Si bien estuve de acuerdo en que debemos capitalizar su ego para demorar el tiempo suficiente para que lleguen los refuerzos, no puedo evitar sentir que este plan es demasiado arriesgado. Sona dijo seriamente. Incluso si Mao-sama se da prisa, todavía tardará más de 20 minutos antes de que llegue, eso es mucho tiempo para mantener a raya a Cocabiel. Rías solo pudo asentir de acuerdo con la evaluación de la situación por parte de Sona. Pero incluso mientras contemplaba la abrumadora tarea que estaban a punto de abordar, no pudo evitar sentir que casi parecía como si Argo quisiera que Cocabiel asaltara la academia, un sentimiento que solo se intensificó con la respuesta de la heredera Dantalión. Ciertamente, pero si bien es cierto que sin duda perderíamos si lucháramos con él de manera justa, no hay razón para preocuparse indebidamente. Argo cantó felizmente, una gran sonrisa depredadora apareció en su rostro. Después de todo, nosotros, los Dantalión, no somos exactamente conocidos por pelear limpio. De pie junto a Kirito, Asuna y el resto de su nobleza, Koneko no pudo evitar preocuparse por sus acciones recientes, una vorágine de emociones en conflicto rugiendo dentro de ella incluso mientras mantenía la máscara sin emociones que usualmente usaba. Por primera vez en años había asumido su verdadera forma, por primera vez en años había captado y usado el poder de su herencia, un poder que anteriormente había hecho todo lo posible para fingir que ni siquiera existía. Los Nekosou eran comúnmente temidos y perseguidos en el inframundo, su comprensión natural de Senjutsu y su alta habilidad en Youjutsu los convertían en seres poderosos, mientras que al mismo tiempo su número extremadamente pequeño les impedía tomar una acción unificada como lo hacían la mayoría de los otros clanes yokai para protegerse. Que junto a sus acciones había terminado con un pasado que preferiría olvidar, llevándola a ocultar su herencia, a menos que fuera nuevamente perseguida y rechazada.
Y, sin embargo, aquí estaba ella, con las orejas y la cola claramente visibles, expuestas para que todos las vieran. La sensación del viento sobre sus orejas era una sensación casi extraña después de mantenerlas ocultas durante tanto tiempo. Y todo fue el resultado de sus propias acciones, tomadas para proteger a uno de los pocos preciosos que habían logrado atravesar sus barreras y encontrar un lugar en su corazón. Y cuanto más pensaba en la situación que la había llevado a esto, más segura estaba de un hecho simple. Ella no se arrepintió de sus acciones. Su miedo al rechazo seguía tan fuerte como siempre, aunque por el momento nadie había mostrado una reacción negativa a su forma, todavía temía que aún pudiera ocurrir después de que terminara la batalla. Que aquellos a quienes amaba la dejarían una vez más. Pero a pesar de eso, no se arrepintió de haber salvado a uno de sus seres queridos. Si la elección era entre no hacer nada y mantenerse a salvo, pero perderlos con seguridad, o arriesgarse a que los rechazaran y protegerlos y tal vez ser aceptados, ella sabía lo que elegiría. Siempre elegiría proteger lo que le importaba, lo que amaba su corazón, con todas sus fuerzas. Dando un pequeño asentimiento de reconocimiento a la sonrisa alentadora de Asuna, el asentimiento solemne de Kirito y la expresión alegre de Yui, Koneko esperaba fervientemente que su elección hubiera sido la correcta. Y mientras sus ojos movían hacia la forma de la reina de Argo que se acercaba, más específicamente hacia el par de orejas de zorro que mostraba con orgullo sobre su cabeza y las dos colas de zorro que se balanceaban lentamente debajo de su kimono, se preguntó si tal vez era ahora el momento de reconocer una vez más lo que una vez había abandonado. ¿Sabes? No puedo evitar pensar en lo inusual que es esta situación. Klein dijo con indiferencia mientras revisaba su armadura por última vez. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kirito, mirando a la totalidad de los dos nobles que se estaban leyendo para el ataque de Kokabiel. La nobleza de Sona ya se había movido hacia el centro de la academia y levantó un hechizo de escudo no muy diferente al que se usó durante el Rating Game para evitar que las consecuencias de la batalla que se avecina llegaran a la ciudad. Bueno, normalmente esperarías que el grupo de incursión fuera a la sala del jefe para luchar contra él, no que el jefe saliera a la ciudad y atacara la sede del grupo de incursión. Es francamente antinatural. Respondió con ligereza con una sonrisa tonta en su rostro. Kirito no pudo evitar dejar escapar una risa divertida ante la respuesta de Klein. La dispersión de risas a su alrededor demostraba que no era el único divertido por las payasadas de peón. Incluso mientras negaba con la cabeza con exasperación, estaba agradecido por el intento de Klein de romper la tensión que se había estado acumulando a su alrededor. Todavía recordaba demasiado claramente la fuerza que Kokabiel había demostrado en el golpe que había bloqueado, la velocidad a la que se había movido el caído, la despreciable facilidad con la que lo había arrojado. Apretando el agarre de sus espadas, observó cómo Rías y Argo se unían a ellos, con ojos duros y listos para lo que sabía que estaría lejos de ser una batalla normal. La comparación de Klein del ángel caído con un jefe de piso estuvo lejos de ser inexacta, ya que ambos eran criaturas que superaban con creces su propia fuerza individual y podían acabar con ellos con un solo golpe si no tenían cuidado. Y cuando Rías les advirtió que las protecciones alrededor de los terrenos de la academia estaban siendo violadas, prometió en silencio que haría todo lo posible para que esta redada terminara sin que sucediera ninguna muerte por su parte. No importa qué. Tomando una respiración profunda, se centró y comenzó a analizar el grupo que acababa de aparecer desde dentro de la línea de árboles. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro a pesar de todo lo demás al notar que solo había unas pocas docenas de templarios junto a Kokabiel y los dos Stray exorcistas, en lugar de la horda aparentemente interminable a la que se habían enfrentado antes. Pero incluso mientras reconocía en silencio la tensión que habían puesto en sus números y cómo eso significaba que al menos ahora no tenían que preocuparse tanto por la desventaja numérica, sus sentidos se centraron de inmediato en una nueva amenaza. Caminando justo al lado de Balba, con una sonrisa maníaca en su rostro y rebotando en su lugar debido a su entusiasmo, Fred llevaba una espada que avergonzaba incluso el poder que incluso el Excalibur Destruction de Shenobi había irradiado. ¿Fusionaron las cuchillas? Escuchó a Shenobi murmurar sorprendida a su lado. La simple declaración de alguna manera sembró una semilla de emoción en su pecho. Era una gran espada ancha, su empuñadura dorada era la única decoración en toda su longitud, e incluso sin los niveles casi absurdos de poder sagrado que podía sentir proveniente de la hoja, podía decir que era una espada destinada al campo de batalla y nada más. Ahora que es una espada digna del nombre Excalibur.
Una parte inútil de su mente no pudo evitar comentar, el aura de la espada atrayéndolo a pesar de su naturaleza sagrada. Sacudiendo la cabeza para liberarse a esos pensamientos perdidos, se centró en sus oponentes, una acción que fue ayudada por las 3 enormes criaturas parecidas a perros que acababan de aparecer. De unos 7 pies de altura, muy musculosos y luciendo grandes garras y pelaje gris oscuro, los 3 perros les gruñían, pero su característica más distintiva era la misma que le permitió identificar de inmediato quiénes eran, ya que cada perro lucía no 1, sino 3 cabezas distintas. Cerbero. Escuchó a Rías murmurar con molestia. 3 Cerberus, como si las cosas no fueran ya lo suficientemente complicadas. Cuidado con su aliento venenoso. Argo, ocúpate de los templarios y los 2 exorcistas callejeros, Kiba y Kirito te ayudarán a ti y a tu nobleza, nos ocuparemos de esta nueva molestia. Akeno, prepárate. Rías ordenó, acero en su voz. Muy bien, los eliminaremos, Kiba, tú y Kirito se ocupan del monstruo con el arma superpoderosa mientras que el resto de nosotros nos ocupamos de los idiotas con armadura, y Kari, tú y Sinon brindan cobertura a quien más lo necesita, ¿y puedo yo? Supongo que le gustaría ayudar en este esfuerzo Zenobia-san. Argo preguntó con una sonrisa burlona, una sonrisa que se hizo aún más grande ante la dura mirada que recibió como respuesta del exorcista. Pero antes de que se pudiera decir más, una explosión masiva resonó en toda el área, cortándolos en seco cuando tomaron la profunda trinchera que se originaba desde donde la hoja de Fred estaba tocando el suelo ociosamente y subiendo hasta la pared exterior de la academia. ¿Podemos seguir adelante y matar a esos diablos de mierda ya? Fred preguntó con alegría maníaca, casi saltando en el lugar con emoción. Realmente quiero probar mi nueva Excalibur-chan, ¿sabes? ¿Cómo puedo saber si realmente funciona sin matar algo con ella? Eso es un problema serio, ¿sabes? Blasfemo, Zenobia comenzó a responder antes de que una extraña calma se apoderara de sus rasgos, la determinación brillando en sus ojos mientras comenzaba a orar. San Pedro. San Basilio. San Dionisio. Santa Madre María. Por favor, escucha mi súplica. Zenobia cantó sus palabras resonando con poder mientras el espacio alrededor de sus manos se distorsionaba. En los nombres de los 4 santos que residen dentro de tu acero, pido tu ayuda. Durandal. La realidad pareció hacerse añicos por un momento cuando metió las manos dentro de la distorsión, agarrando algo que no podían ver antes de retirar una gran espada de hoja azul con un borde dorado. Su aura sagrada superaba incluso la de los 5 fragmentos fusionados de Excalibur. Kirito conocía esa espada, como lo haría cualquier entusiasta de la espada, una espada de leyenda, casi tan famosa como la propia Excalibur, Durandal. Entregada a San Roland en Carlomagno, una espada que usó para contener a un ejército musulmán de 100.000 hombres el tiempo suficiente para que el ejército de Carlomagno se retirara a Francia, una espada que se dice que es verdaderamente indestructible. Basta ya de tonterías. La voz profunda de Cocabiel resonó con calma mientras se sentaba en un trono que había aparecido debajo de él, su rostro no mostraba emoción al ver la espada sagrada legendaria. Ocupa tanta molestia, Balba, pero deja vivas a las hermanas de los grandes satanes, y no me falles. Por supuesto, mi señor. Balba dijo con deferencia, una mueca apareció en su rostro. Mátalos. Gritó. Fred inmediatamente avanzó en un borrón de velocidad cacareando locamente con los 3 perros monstruosos siguiéndolo a su lado. Pero incluso cuando se movió para interceptar a Kirito, no pudo evitar sonreír cuando Rías y Akeno hicieron su movimiento. Akeno, ahora. Rías gritó, levantando sus brazos antes de desatar un torrente de su poder de destrucción contra la mayor de las bestias entrantes, el resonante estallido de un rayo verdaderamente masivo corriendo junto a la ola de olvido y golpeando al mismo Cerberus una fracción de segundo antes. Es una corriente eléctrica que bloquea a la bestia en su lugar con un aullido de dolor e ira antes de que el ataque de Ria haga contacto, silenciándola. Es posible que Cocabiel y sus secuaces se hayan apresurado a atacarlos, pero incluso entonces había pasado una gran cantidad de tiempo que Issei había usado extremadamente bien al empoderar tanto al rey como a la reina de su nobleza con una transferencia completamente cargada de 12 impulsos cada uno. La habilidad Issei Regalo era realmente un activo peligroso, ya que si bien el poder transferido no duró mucho, en las circunstancias adecuadas, podría hacer un ataque de apertura realmente abrumador.
Confiando en que los demás hicieran su parte, Kirito se movió para flanquear al exorcista loco que ya estaba enfrentando a Zenobia en la batalla. Las intensas ondas de choque generadas cada vez que sus espadas se encontraban le mostraban que un choque directo con la Excalibur fusionada realmente no sería la mejor de las ideas. Esto va a ser interesante. Reconoció el pensamiento perdido antes de lanzarse a la refriega justo después de Kiba. ¡Guau! Ese es un perro grande. Issei casi gritó en su mente mientras esquivaba un enorme conjunto de dientes antes de golpear la cabeza ofensiva. He visto más grande. Light respondió con indiferencia, claramente poco impresionado por su oponente. Esta bestia babosa apenas vale nuestro poder. Deberías dejar que los demás se ocupen de ellos mientras desafiamos personalmente a los caídos. ¿No dijiste antes que ese pollo loco era realmente poderoso? Preguntó con un dejo de histeria mientras controlaba el cuerpo de la bestia, haciéndola retroceder y abriéndola para un golpe coordinado entre Asuna y Koneko a 2 de sus 3 cabezas. Prácticamente dijiste que tendría que usar Scale Mail para tener una oportunidad e incluso para ellos sería prácticamente un combate a muerte. Pensó al recordar la reacción de Drake al ver por primera vez a los caídos. Ciertamente, y sería lo más glorioso. El emperador carmesí respondió con entusiasmo, la emoción clara en su tono. Sudor cayendo ante las palabras de su inquilino, se preguntó si compartir su alma con un dragón todopoderoso enloquecido por la batalla era realmente una buena idea, hasta que recordó la última sesión que tuvo con Rias y Aquino, y concluyó que las ventajas ciertamente superaban problemas menores. Realmente tienes una mente interesante, ¿no es así, compañero? Drake pensó con diversión. Independientemente de su tipo único de priorización, es posible que desee esquivar. Parpadeando ante las palabras indiferentes de su inquilino, Issei volvió a la realidad justo a tiempo para ver una enorme garra balanceándose rápidamente hacia su cuerpo, dejando escapar un grito de sorpresa, se dejó caer al suelo, sintiendo el viento de su paso acariciando su cabello mientras apenas esquivaba. La huelga. Habría estado bien una pequeña advertencia. Pensó con indignación, alejándose de la bestia aulladora que ahora intentaba desalojar a Asuna de su espalda mientras la Knight femenina la golpeaba continuamente con una lluvia de golpes. Te lo advertí. Light respondió con calma y sin interés. Ahora deja de perder el tiempo y elimina a este cachorro para que podamos terminar con esto. El boost que les otorgamos a tus aliados probablemente ya haya terminado después de todo. Luchando contra la creciente irritación sobre sus ojos, Issei cargó hacia adelante, dando un golpe aplastante en su cabeza central que envió al Cerberus tambaleándose hacia atrás. Ignorando el leve murmullo de aprobación de Drake, siguió adelante, con la intención de eliminar a su oponente lo más rápido posible antes de que su compañero decidiera impartirle más de su sabiduría con respecto a la situación en cuestión. Issei. Lo detendremos, prepárate y sácalo. Asuna ordenó, su estoque moviéndose con tal velocidad que parecía como si los rayos de luz estuvieran cayendo sobre las 3 cabezas de Cerberus. Al ver a Koneko tambaleando al perro gigante con un golpe aplastante, se preparó, su poder demoníaco se reunió en su Sacred Gear antes de lanzarlo en un diluvio de poder carmesí, el ataque cubrió a la bestia aulladora en cuestión de segundos. Al ver cómo su Dragon Shot dominaba a la bestia, sonrió satisfecho. 2-1 para ir, supongo que las cosas van bastante bien, decidió solemnemente, con una sonrisa en los labios mientras se giraba para ayudar a Rias y Aquino, que estaban lidiando con el último Cerberus. Pero como si se burlara de sus pensamientos, una sola palabra proveniente de su equipo lo obligó a detenerse, sacudiendo la cabeza con molestia mientras maldecía en silencio a los arrogantes dragones gigantes sin sentido del tiempo. Reset y mi sincronización es impecable. No es mi culpa que tu lamentable cuerpo no pueda contener mi fuerza por más tiempo. Ignorando las divagaciones enojadas de su inquilino, comenzó a retroceder y reiniciar para cargar su Boosted Gear, con los ojos fijos en el jefe enemigo que todavía observaba su batalla con una expresión impasible. Apretando los dientes con molestia cuando sus hojas se rompieron una vez más al contacto con la Excalibur fusionada de Free, Kiba maldijo internamente incluso mientras rodaba hacia un lado para permitir que Zenobia golpeara la pequeña abertura que su propio ataque había creado. Agarrando una espada recién formada en sus manos, cargó hacia adelante intentando flanquear a su oponente, con los ojos siguiendo ansiosamente mientras Zenobia y Freer intercambiaban golpes, cada golpe reverberaba en el aire a su alrededor con la fuerza de la espada exorcista loca, la naturaleza indestructible de su espada demostrándose a sí misma.
una y otra vez, ya que coincidía con la espada de Fred con facilidad. Al ver que Kirito aparecía al lado de las espadas del exorcista loco a mitad de camino y obligaba a Fred a retroceder por un instante en un borrón de velocidad, maldijo internamente. Fred había sido un oponente problemático incluso la primera vez que lo enfrentaron hace tantos meses cuando Ise y Asia se unieron por primera vez a la nobleza, después de agregarle el ridículo nivel de velocidad que Excalibur Rapidly había puesto en práctica, se había convertido en una seria molestia. Pero ahora que, para colmo, su espada también podía entregar una fuerza de destrucción concentrada al contacto con su filo, se había convertido en una verdadera amenaza. Kiba sabía que sus espadas tenían debilidad por las armas sagradas, ya que eran básicamente su propio poder demoníaco dado forma, pero el hecho de que sus espadas ni siquiera pudieran tocar la Excalibur fusionada sin romperse era un grave insulto para él. El hecho de que Kirito estuviera haciendo prácticamente lo imposible para asegurarse de que sus propias espadas, mucho menos vulnerables y hechas de forma más convencional, nunca tocaran el filo de la espada de Fred, y al hacerlo logró seguir acosando a su oponente, hizo poco para tranquilizarlo de dicho hecho. Con la hoja en llamas, se lanzó hacia adelante, el golpe apuntó a la cabeza de su oponente, solo para verlo pasar inofensivamente a través de su cabeza, su forma desapareciendo como si fuera un espejismo. Sintiendo una repentina oleada de poder sagrado a su lado, se agachó, evitando el golpe invisible que acababa de pasar por encima de su cabeza. Ah. No es justo, diablo de mierda. No se supone que debes esquivar, ¿sabes? Fred se lamentó, su voz parecía venir del aire. ¿Te gustan mis nuevos trucos de Excalibur-chan? Veamos si puedo cortarte por la mitad para el próximo. Y ahora puede volverse invisible y crear espejismos también. Pensó enojado mientras volvía a adoptar una postura defensiva, intentando encontrar a su oponente, solo para abandonar sus esfuerzos cuando Kirito derribó sus espadas con una precisión infalible en un área aparentemente vacía, el sonido del metal chocando con el metal indica que había encontrado su marca. Busca sus huellas en el suelo. La roca exclamó incluso cuando sus espadas protestaron en voz alta por su contacto con la espada sagrada. Al ver las dos huellas de pie en medio del suelo polvoriento, Kiba cargó hacia adelante, Zenobia hizo lo mismo desde el otro lado. Pero incluso cuando se acercó, una molesta advertencia de sus instintos lo hizo mirar hacia atrás, lo que vio rápidamente lo hizo cambiar de rumbo, la espada de fuego en sus manos desapareció cuando creó una espada diferente. Colocando su Lightsaber recién creado frente a su cuerpo, se detuvo justo al lado de la torre vestida de negro que actualmente estaba en un punto muerto con la espada, la hoja igualmente negra ahora descansaba en sus manos absorbiendo el rayo de luz que había sido disparado contra el torre. Balba. Escupió con ira, los ojos fijos en la forma del arzobispo que acababa de atacarlos desde el otro lado del campo. Argo y su nobleza resistieron fácilmente a los templarios, Klein y Sugua empuñaron sus espadas con destreza, mientras que Lizbeth los siguió de cerca dando golpes de castigo con su maza, Argo y Silica zigzagueando a su alrededor, las primeras garras de acero y las últimas dagas encontrando cualquier punto débil en la armadura de sus oponentes y acosándolos aún más, mientras Sinon llovía flechas plateadas sobre ellos y Ikari desataba corrientes de fuego azul en medio de ellos. En general, estaba claro que Lado tenía la ventaja, pero aún así, la misma resiliencia molesta que habían visto mostrar a los templarios en el almacén todavía estaba en juego, los caballeros con armadura se levantaron una y otra vez, antes de finalmente caer definitivamente después, recibiendo mucho más daño del que debería ser posible. El arzobispo excomulgado estaba usando esta resistencia de sus aliados a su favor, quedándose atrás y cortándolos con su luz sagrada, apuntando a cualquier abertura que pudiera encontrar en el feroz tumulto que estaba ocurriendo a su alrededor, 3 templarios actuando literalmente como escudos humanos cada día. Una sola vez las flechas plateadas de Sinon o las llamas azules de Ikari intentaron eliminarlo. Kiba. Kirito llamó cuando Zenobia tomó su lugar para enfrentarse a Fred. Podemos lidiar con este, sacar a ese bastardo. Asintiendo con comprensión incluso cuando Kirito se dio la vuelta y se lanzó hacia el lado de Zenobia, Kiba comenzó a moverse con toda su velocidad hacia la forma distante de Balba, con una sonrisa feroz en su rostro. No te vas a escapar esta vez, Balba.